Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, miércoles, para platicar de este tema tan interesante y tan importante que es la propiedad intelectual. En este mediados de semana queremos abarcar de una manera más práctica todos los conceptos y todos los temas que hemos manejado a lo largo de muchas semanas y con el ánimo de que ustedes puedan familiarizarse mucho más en el entorno en el que vivimos con los temas de propiedad intelectual, ya que si bien las charlas que damos normalmente abarcamos los conceptos generales e incluso el procedimiento para su protección, a veces no nos enfocamos también a plantear desde el punto de vista práctico la propiedad intelectual y en nuestro entorno. Es por eso que titulamos esta charla Todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual en su concepto más amplio, abarcando los derechos de autor, derivado que, bueno, la propiedad intelectual tiene que ver con las obras y las creaciones que provienen de la mente humana, las invenciones también. Pues es importante también saber en dónde se encuentra la propiedad intelectual para reflexionar y hacer un poquito conciencia desde dónde nos sirve el sistema de propiedad intelectual para respeto de los derechos de terceros, como para también pelear los derechos que nosotros estamos generando a través de la creación o de las invenciones. Entonces, el día de hoy precisamente nos vamos a adentrar literalmente a la charla, a la presentación en aspectos prácticos. Desde luego vamos a tocar algunos conceptos muy básicos de la propiedad intelectual y les voy a solicitar, me disculpen, no voy a manejar una estructura tal cual de estos son los derechos de autor, estos son propiedad industrial o estos son marcas o estos son patentes. Puede ser que en las diapositivas que voy a mostrar ahorita puedan ver distintos tipos de derechos enmarcados en la propiedad intelectual, pero precisamente esa es la idea, ¿no? Tratar de mostrar que la propiedad intelectual se encuentra en todo nuestro entorno, en toda nuestra vida cotidiana y a veces no nos percatamos que enfrente de lo que tenemos o donde estamos trabajando hay derechos de propiedad intelectual, ya sea para el uso o el confort de nuestras actividades o cuando ya estás emprendiendo o ya estás realizando algún tipo de negociación. También te llevas la sorpresa de que hay derechos que tienes que respetar para poder utilizarlos, tienes que pedir autorización, o si tú tienes derechos también te tienen que pedir autorización para hacer uso de ellos y no tomar de manera tan simple este uso de activos intangibles que no te corresponden. Es por eso que todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual, todos los conceptos, todas las figuras de protección que abarca y también la forma de explotación de esas figuras de protección, porque también es un hecho de que si registras es para proteger, para tener un uso exclusivo de los derechos obtenidos en el sistema de propiedad industrial o en Indautor, pero también es un hecho que debes de conocer cómo los puedes explotar y qué beneficios puedes obtener al momento de explotar estos derechos obtenidos, ¿no? Entonces es por eso que la plática de hoy va a ser pues, completamente práctica, ¿no? Enfocada a nuestro entorno. Y pues bueno, te invito a que puedas descargar una presentación que preparamos para ti, que no, si bien puede ser que te desconciertes un poquito, que no son las diapositivas que vamos a mostrar porque básicamente las vamos a basar en imágenes. Sí, es una presentación que contiene toda la información que el día de hoy vamos a hablar y es una presentación que también ya hemos manejado en otros días que abarca todo el tema de la propiedad intelectual. Entonces te invito a que la puedas descargar ya sea a través, por medio del chat. Mis compañeros pusieron seguramente una link para una encuesta simple donde tú podrás contestar esa encuesta y podrás descargar esa presentación que hemos preparado para ti, esperando que esa información sirva. También te recuerdo que está disponible el chat por si tienes alguna duda, algún comentario que quieras realizar, es bienvenido. Y también, bueno, pues te comento que si es posible que compartas esta presentación del día de hoy, nos apoyes con eso para llegar a más gente. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Y bien, correcto.
vamos con el tema del día de hoy. Como te dije, pues nos vamos a adentrar a la presentación literalmente. ¿Dónde está la propiedad intelectual? ¿En dónde se encuentran los derechos de propiedad intelectual en nuestra vida cotidiana? Yo te invito a que voltees a donde quiera, en donde quiera que estés, voltees a tu alrededor, ya sea que estés haciendo home office o estés en tu oficina, donde quiera que estés y voltees, va a haber elementos de propiedad intelectual, porque son objetos o elementos que a alguien se le ocurrió realizar, ya para un fin específico. En esta presentación que te estoy mostrando en la pantalla, bueno, quise replicar lo que para seguramente muchos estudiantes fue la vida cotidiana en este último año, en el que tuviste que realizar actividades desde tu casa, vamos a decir una habitación. Y si tomamos de ejemplo esta habitación donde hay muchos elementos, ¿no? Muchos objetos que normalmente utilizamos día con día, no nos percatamos que muchos de esos elementos contienen una gran cantidad de conocimiento aplicado y una gran cantidad de derechos provenientes de la protección en el sistema de propiedad intelectual, abarcando los derechos de autor, abarcando también la propiedad industrial. Dentro de todo este universo del conocimiento y de la protección del conocimiento se encuentran esos dos grandes grupos, la propiedad industrial, en nuestro caso en la legislación mexicana, la propiedad industrial y los derechos de autor. Si abarcamos un poquito el tema de los derechos de autor en esta diapositiva que te estoy presentando, ¿en dónde los encontrarías? Básicamente los derechos de autor, pues es un derecho, es un reconocimiento que le otorga el Estado al poseedor o al creador de una obra literaria o artística, en virtud de la cual le va a ofrecer una prerrogativa, ya sea personal o patrimonial. Si es una prerrogativa personal, estamos hablando de derechos morales sobre una obra creada para el autor, y estos derechos morales son derechos que reconocen al autor como padre de esa obra, y son derechos que no son incluso renunciables por parte del autor, son derechos que nacen con la obra, crecen con la obra, y es un derecho que incluso no puede ceder el autor. En el caso de los derechos patrimoniales, es los derechos de explotación de la creación que sí puede transferir el autor a terceros, y bueno, esto es a cambio de cuando ya tú realizas el registro de estos derechos en el INDAUTOR, en este caso el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es una entidad hermana del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que también se encarga de la protección de tus creaciones intelectuales. ¿Dónde encontramos los derechos de autor en esta diapositiva? Bueno, evidentemente lo principal que nos puede venir a la mente son los libros, y dentro de los libros podríamos reflexionar un poquito es cómo se crean esos libros. Existe un escritor, existe alguien que se dedica a generar contenidos, un escritor que invierte tiempo, que invierte incluso dinero propio a veces para la impresión de sus ejemplares, y es justo reconocer que ese esfuerzo para que tú puedas tener un libro en la mano sea reconocido por un derecho, pues, de explotación, un derecho de reconocimiento además de la autoría. Por lo tanto, es importante conocer que los libros están inmersos dentro del tema del derecho de autor. Vamos a pensar, imagínate tú que me estás escuchando, te invito a que realices un libro, que redactes un libro, vamos, no nos vayamos muy lejos, un poema. Vas a ver que no es una labor muy sencilla, vas a ver que es una labor que requiere de especialización, que requiere de dedicación, que requiere de esfuerzo, y tú mismo no estarías de acuerdo completamente que esa creación que te costó trabajo realizar estuviera disponible para descarga gratuita, sin tu autorización, o que alguien más lo reproduzca. Entonces es ahí donde está la importancia de la propiedad intelectual. Por eso es que quise titular la presentación del día de hoy, que todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual. Si nos vamos un poquito más a aspectos académicos, no tanto un libro, imagínate que tú estás redactando una tesis académica en la cual tienes que plasmar tu impronta y tus conocimientos y todo un trabajo de análisis que evidentemente debiste haber realizado para poder elaborar esa tesis. Esa tesis es válido desde luego dentro del tema del derecho de autor que tú puedas realizar citas de distintas obras o de distintas literaturas en las cuales basaste tu investigación, pero es precisamente ahí la importancia que debes de respetar los derechos de autor de terceros, citando adecuadamente
el origen y los autores de los cuales tú hayas hecho uso sin caer en el abuso. No puedes hacer una tesis de puras citas, tienes que tener un trabajo intelectual desarrollado y ahí es cuando todo cambia, cuando conoces la propiedad intelectual en materia de derechos de autor. ¿Qué otros elementos podríamos ver aquí en la diapositiva que te estoy presentando que contengan derechos de autor? Bueno, hemos hablado de manera somera sobre el tema de derechos de autor en otras pláticas porque si bien es una actividad que recae en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, también el INPI tiene atribuciones para sancionar en esta materia y hemos hablado que dentro del derecho de autor se encuentran otro tipo de derechos, como obras, aparte de las obras literarias, tenemos obras artísticas, cinematográficas, fotográficas y bueno, ya seguramente identificaste ahí una fotografía o incluso el propio software, ¿no? El software es un código de lenguaje que es posible protegerlo también a través del derecho de autor, por lo menos en nuestra legislación mexicana. Entonces, si tú ves en la pantalla lo que te estamos mostrando, pues puedes observar también hay un dispositivo, ¿no? Un disco, ¿no? Un estuche con un videojuego que contiene, además de marcas y además que puede contener incluso algunos aspectos de diseño en relación a la caja, vamos a enfocarnos al tema del derecho de autor. El contenido por sí mismo de ese software o de ese videojuego recae dentro de la materia del derecho de autor. Igual que la fotografía, esa fotografía tuvo que haber sido captada por alguien. Si bien el sitio existe, el sitio puede pertenecer o no a alguien, la fotografía y la reproducción de esa fotografía le pertenece a un autor y ese autor tiene todo el derecho de ser reconocido como padre de esa obra y por la explotación de la misma. Entonces, bueno, yo no voy a tener ningún problema, esa fotografía la tomé yo. Entonces, ese es un ejemplo claro del derecho de autor aplicado a nuestra actividad cotidiana, a todo lo que estamos realizando. Si tú estás en tu oficina, si tú estás en tu casa o estás propiamente en la calle, si volteas, va a haber elementos de propiedad intelectual alrededor que estamos utilizando y que esos elementos que alguien generó está haciendo que nuestra vida sea mucho más fácil, mucho más sencilla y en términos de propiedad industrial se resuelven incluso problemas técnicos por medio de las invenciones que también hacen nuestra vida mucho más cómoda. ¿Qué otros elementos podría mostrar dentro de esta plataforma que contiene derechos ya no tanto del derecho de autor? Bueno, estamos viendo una aplicación electrónica, por ejemplo, si tú te pones ahorita a examinar parte de lo que te estoy mostrando en la imagen, pues si detectaste también una aplicación electrónica que puede ir enfocada a código fuente de programación, podríamos estar hablando también del software y de protección ante el derecho de autor. Pero ¿qué otros elementos prácticos? Como te acabo de decir, el software, ¿no? Código, un aspecto de código o del lenguaje de programación que realiza funciones específicas es susceptible de la protección por medio no de patente, sino por medio del derecho de autor. ¿Qué otro tipo de elementos podríamos ver en temas de propiedad industrial que hemos abarcado a lo largo de otras charlas? Bueno, pues los diseños. Los diseños que son una figura de protección que te va a precisamente a proteger el aspecto ornamental, los aspectos que hagan distintos y les dé carácter particular a un objeto son susceptibles de protección. Entonces, un diseño industrial que tú estás viendo ahorita en la pantalla, como lo es un auto, que es un auto que puede ser de juguete o que puede ser un auto simplemente ornamental, no puede ser reproducido sin la autorización del creador de ese diseño específico, que es un carro real, es un carro que existe y no podría ser de ninguna manera reproducido sin la autorización. Aquí tenemos ese vehículo, por ejemplo. Si somos un poquito curiosos, cuando tenemos un objeto que nos llama la atención en relación a cómo está constituido y que puedes observar aspectos como Ford, ¿no? Que tiene la marca, en algo que evidentemente no fabricó Ford. Viene un diseño, por ejemplo, también, que es el diseño exacto del vehículo, que también es un diseño que pertenece a alguien que seguramente no se dedica a hacer vehículos de autos. Entonces, ¿cómo es posible que alguien reproduzca o replique un diseño como este, un diseño real? Bueno, si somos curiosos y examinamos un poquito en la parte de las indicaciones, etcétera, que contiene el mismo objeto,
Este vehículo dice usado bajo licencia. Quiere decir que es una reproducción autorizada por el creador de un diseño o incluso el uso de una marca autorizada por el titular de un registro. Entonces, hay que tomar en consideración eso. A veces no le damos importancia a eso. A veces vas a una tienda de comida rápida y te ofrecen una caja con una hamburguesa, con papas y un muñeco o un juguete para el pequeño, para el cual va dirigido la caja, y no te preguntas cómo es posible que este personaje artístico que no pertenece a la cadena de alimentos la estén utilizando. Bueno, porque se utiliza bajo licencia, y es ahí donde entra el tema del permiso y la autorización de uso de los derechos de propiedad industrial conscientes, no de manera ilegal. Entonces, este también es un ejemplo claro de la explotación de los derechos que vamos a abarcar un poquito más adelante. Otro objeto, por ejemplo, que tengo aquí físicamente que quise integrar, pues bueno, es algo tan simple, también otro diseño industrial, que es un objeto para beber agua en forma de foco. No es un objeto cualquiera, si bien es un objeto que te puede servir para lo mismo que un vaso, que lo mismo que cualquier otro dispositivo, estamos hablando del carácter particular ornamental de este diseño que lo hace diferente a cualquier otro, y ese diseño es susceptible de protección. Entonces, quizá también a lo mejor tú adquiriste un termo con una forma específica y no tienes tampoco la obligación de preguntártelo, pero es una forma de poder evaluar en dónde se encuentran las creaciones, dónde se encuentran las creaciones de las personas que realizan esto, ¿no? Y cómo fueron protegidas todos este tipo de elementos en su momento. Otro elemento que ves ahí, lo puse al revés, es un control de videojuego, en el que, ¿qué podríamos observar dentro del control de videojuego? Pues miren, dentro de un elemento de propiedad, un objeto cualquiera más bien, podríamos estar observando no nada más un elemento de propiedad intelectual, podríamos estar observando gran cantidad de elementos de propiedad intelectual. Piénsalo un poquito, estamos hablando únicamente del control. Ese control tiene una forma específica. Esa forma específica seguramente tuvo que haber sido protegida como diseño industrial porque es distinta a cualquier otro control de videojuego. También ese videojuego tiene la marca registrada para la cual le pertenece plasmada dentro del control o indicada en el mismo control. Y también, bueno, pues dentro de ese control seguramente existen circuitos integrados, figura protegible por la propiedad industrial, o incluso patentes que realizan funciones específicas innovadoras que también son susceptibles de protección. Entonces, si te das cuenta, vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Todo cambia cuando te das cuenta o cuando conoces la propiedad intelectual, cuando te adentras un poquito a todos estos temas de derechos específicos y reconoces que debe de haber un respeto sobre los derechos generados, sobre los derechos adquiridos por terceros. Hablando en temas de derechos de autor, me pongo a pensar que nada es gratis en esta vida, ¿no? Y si tú piensas que compras un dispositivo USB con cientos de canciones de manera ilegal, sin la aprobación o autorización del autor o de quien corresponda, en este caso a lo mejor dices, bueno, ya lo adquirí a un precio razonable o básicamente gratuito, pero no te das cuenta que nada es gratis en esta vida. Y nada es gratis porque a lo mejor dentro de ese dispositivo que tú ingresas a una USB, vamos a pensar que tú ingresas a un dispositivo electrónico tuyo, ya estás pagando posiblemente a través del compartir tu información personal, porque ese dispositivo puede contar con un virus, con algo que haga que tu información personal y particular se vaya directamente a un servidor o a un destino específico sin que tú te des cuenta, y piensas que a lo mejor el hecho de que hayas adquirido ese artículo de una manera básicamente gratuita, que no costó nada, puede costar demasiado. Entonces es una forma de reflexionar que estos derechos de autor deben ser respetados, y si tú quieres adquirir de manera legal los derechos o no los derechos, quieres obtener de manera legal un recurso, tienes que pagar por ello como justa retribución al creador de esa obra, ¿no? Preguntaba alguien, oye, cuando yo compro un DVD o los que todavía existen en algunos casos CDs,
de música, o si yo puedo entrar a una plataforma de música, ¿qué tengo derecho? Pues el derecho que tienes es a escucharla, nada más, es lo único que tienes derecho cuando tú adquieres un tipo de licencia de esta naturaleza. Igual vamos a hablar del videojuego, tú lo compras, tú lo adquieres, tú tienes derecho a jugarlo, tú tienes derecho a utilizarlo porque para eso lo compraste, pero no tienes derecho a reproducirlo y a lucrar con él, ni con ningún otro tipo de derecho sin la autorización del autor. Entonces es importante que reconozcamos todos estos derechos de propiedad intelectual dentro de incluso el mismo entorno que estamos manejando día con día. Bien. En el tema de invenciones quise adentrarme, pero antes quisiera ver si hay algunas preguntas que ya están contestando mis compañeros. Muchas gracias, Ru Robles, por los comentarios. Ok, mira, esta pregunta me parece muy adecuada para compartirla con todos ustedes. Dice Ángel Castillo, tengo una consulta, me dedico a la fabricación de muebles del hogar y luminaria. ¿Podría registrar mis creaciones y qué ocurre si mi competencia copia mis creaciones? Pues lo primero que tienes que hacer, estimado Ángel, es evaluar cuáles son realmente las creaciones o las invenciones que tú estás generando. Si son invenciones completamente nuevas que parten de un desarrollo y de una investigación de tu parte, evidentemente podrías explorar el tema de la propiedad industrial, ya sea en la cuestión funcional, en aspectos de patentes, por ejemplo, incluso los modelos de utilidad, pero como me llama la atención que te dediques a la fabricación de muebles, también viene implícito un tema muy importante que es los diseños que tú estás generando y que tú vas a poner a disposición del consumidor. También tienes que evaluar cuando tú haces una estrategia de protección, o en el caso tuyo que seguramente generas cosas, tienes que pensar adecuadamente cuál va a ser tu estrategia de protección, porque incluso ayer lo platicaba el maestro Alejandro Zanelli sobre los diseños industriales. Un diseño industrial tú lo puedes proteger y lo puedes renovar cada 5 años, hasta un máximo de 25 años, pero tienes que analizar perfectamente si ese diseño industrial que tú quieres explotar es un diseño que vas a explotar durante todo ese tiempo, o tú mismo vas a estar siendo rebasado por tu propia creación hasta el momento de dejar obsoleto uno de los diseños. Elabora tu estrategia de protección, verifica cuáles son las fortalezas, Ángel, de lo que tú estás desarrollando, y sobre todo también algo muy importante, si dentro de lo que tú estás desarrollando estás haciendo uso de tecnología o estás haciendo uso de información protegida por terceros, también son aspectos que debes de considerar. Entonces, sí puedes proteger tus creaciones, tus invenciones, pero tienes que hacer un análisis conciso de si tiene esto que tú estás elaborando posibilidad de protección. Bien, ok, pues por ahí está la encuesta. Bien. Estamos aquí atentos a sus preguntas. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante sobre, dice Joel Rojas. Pregunta, si bien yo tengo un restaurante y reproduzco música para el ambientar, ¿por qué debo pagar derechos a la ANDA o al gremio musical? O en este caso puedes estar hablando del autor o de la sociedad de gestión colectiva que representa al autor. ¿Por qué? Porque tú mismo lo estás comentando, Joel, tú estás utilizando música para ambientar. Yo cuando platico un poco de los derechos de autor, a donde concluyo es a preguntarnos, ¿esos derechos o esos elementos que yo estoy utilizando me pertenecen? Si me pertenecen, los puedo explotar. Si no me pertenecen, necesito pedir permiso. Vamos, tú no podrías venir y manejar mi vehículo, mi auto, si yo no te doy permiso para que lo hagas. Si lo haces sin mi permiso, estarías infringiendo o estarías cometiendo un delito, porque yo no te he otorgado el permiso para que manejes mi vehículo, mi carro. Entonces, de la misma manera, hay derechos intelectuales que si no nos pertenecen, necesitamos forzosamente recurrir al permiso del creador o el representante, como pueden ser las sociedades de gestión colectiva que representan a distintos autores. Entonces, si tú estás utilizando música para ambientar y esa música que ambienta va a atraer gente
y esa gente que va a traer esa música se va a convertir en tus clientes y esos clientes van a consumir y van a pagar por un servicio y todo. Finalmente y de manera indirecta tú estás lucrando y estás obteniendo un beneficio indirecto por la utilización de esa música. Si nos vamos un poquito a aspectos más específicos sobre restaurantes y sobre este tipo de derechos, imagina que viene una pelea estelar de boxeo en el cual tú para atraer clientes dices voy a transmitir y lo publicas, voy a transmitir la pelea del Canelo, por ejemplo, el día viernes a las 8 de la noche, pero resulta que quien genera la transmisión, quien genera la señal, también cuenta con derechos en esta materia, que tienen que ser aprobados y autorizados a través del pago a veces de una licencia, a veces de un servicio, que si tú no lo estás realizando, entonces no tienes la posibilidad de retransmitir esa señal. Es exactamente lo mismo en el caso de la música. En el caso de la música, si tú quieres ambientar en tu restaurante, tienes la obligación de pagar por la utilización de este servicio. Ahorita me vino a la mente y quiero tocarlo, Joel, por ejemplo, cuando se utiliza un personaje artístico para también atraer clientes. Vamos a hablar de personajes artísticos infantiles. Yo tomo un personaje artístico infantil para una escuela y lo quiero utilizar para atraer niños, para hacer ver que mi escuela es muy agradable, se identifica con ese personaje y estoy haciendo uso de un elemento que no es mío. Y si no es mío, tengo que pedir autorización del creador para poderlo utilizar. Es así, lo dije hace rato, por ejemplo, en el caso de, hablando de manera comercial y con una combinación de marcas en temas de propiedad industrial, con la caja esta de hamburguesas y de papas. Tienes una caja de hamburguesas de papas identificada con la marca correspondiente a la tienda de comida rápida que tú quieras y agregan además un muñeco o un juguete que cuenta con derechos autorales de otra persona que tuvo que pedir, tuvo que otorgar el permiso para que se pueda explotar esa imagen en su establecimiento. ¿Por qué? Porque seguramente con esa caja de hamburguesa y papas haces más atractivo para un pequeño, para un niño, el hecho de que venga un juguete del personaje de moda, por ejemplo, y entonces tú puedas utilizarlo para que ese niño pueda, o bueno, sus papás puedan adquirir el producto y el niño esté contento y esté identificado con el producto y tenga una relación o una vinculación entre marca y el derecho de autor. Para el niño no es importante si el derecho de autor le pertenece al titular de la marca, eso es irrelevante para el niño, pero para efectos de utilización o para efectos de uso sí debe de tomarse mucho en cuenta. Ok, Joel, pues bueno, espero que haya quedado clara la respuesta, pero me pareció muy interesante tu pregunta y te lo agradezco. Bueno, en temas de innovación, ¿qué tenemos? Tenemos las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los circuitos integrados. Y quise tomar ahorita este encuadre desde el punto de vista de una empresa, porque no nada más nos ven personas físicas, no nada más nos ven emprendedores, nos ven personas o empresas, personas morales que ya están constituidas y que a veces desestiman un poquito el tema de la propiedad industrial, ¿no? Concretamente industrial. Entonces, si tú tienes una empresa, vamos a hablar de una empresa de maquila, una empresa manufacturera, ¿no? En el que tú estás desarrollando invención por medio de los procesos o por medio de maquinaria, está fabuloso. Te invito a que lo protejas, pero también ten en cuenta que el sistema de propiedad industrial está enfocado para que tú respetes esos derechos. Digamos que si tú tienes una fábrica de maquila y vamos a pensar que llega tu cliente y te dice, oye, yo quiero que me fabriques esta refacción que es de una maquinaria que yo tengo y quiero que me fabriques las refacciones precisamente de esa maquinaria porque me sale muy caro comprarlas al proveedor o al distribuidor autorizado y me parece que es algo que tú puedes hacer, tú las puedes fabricar y me las puedes vender desde luego a precios mucho más bajos. Técnicamente estarían haciendo ahí un contrato de servicio, sin embargo la empresa que se va a poner a desarrollar ese objeto que le está solicitando su cliente debería de tener cuidado
de no infringir derechos de terceros. Y para eso requiere de hacer una investigación consciente de si ese elemento cuenta con protección vigente o es un elemento o un objeto que puede ya reproducir de manera sin necesidad de pedir autorización, como dijo ayer el maestro Zanelli también en los temas de patentes. Las patentes tienen una vigencia de 20 años, hay que recordarlo perfectamente. El caso de los modelos de utilidad de 15 años. Al término de ese plazo, estos derechos pasan al dominio público y tú podrías utilizarlos. O incluso aquella tecnología que no es protegida en México en el tiempo legal para hacerlo, también se convierte del dominio público. Bueno, pareciera una labor un poquito de flojera, pero no. Si tú eres una empresa, una fábrica que vas a desarrollar elementos que no eran de tu conocimiento y que te los está pidiendo un cliente, yo te recomiendo que realices una búsqueda para ver que no estés infringiendo derechos de terceros, porque si lo haces te vas a meter en un problema legal bastante fuerte por la infracción o por la invasión a una patente o a un modelo de utilidad. Nada te cuesta realizar una búsqueda del estado de la técnica, me refiero en términos de esfuerzo, nada te cuesta realizar por ti mismo o a través del INPI una búsqueda del estado de la técnica para saber si no estás infringiendo derechos en esa maquila que estás realizando a terceros. Si son, vuelvo a repetirte, invenciones propias, protégelas, explótalas. ¿Por qué? Pues porque es necesario hacerlo. A veces dentro de la labor misma de la maquila o de la fabricación se presenta la necesidad de ir innovando para poder optimizar procesos incluso. Entonces, sin querer, a veces estas empresas también llegan a inventar y bueno, es importante que que protejan todo eso. Y otro tema muy importante en relación con la propiedad industrial son los secretos industriales. ¿Dónde nos encontramos en nuestra vida diaria con secretos industriales? ¿Cómo podríamos pensarlo nosotros que estamos, yo que estoy hablando y ustedes que están escuchando, cómo podríamos pensar que estamos inmersos dentro de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial y que incluye además aspectos de secreto industrial? Pues muy fácil. Hay productos de nuestra vida cotidiana, de consumo de nuestra vida cotidiana, que cuentan con secretos industriales. Puedo hablar de un refresco de cola, puedo hablar de una salsa, puedo hablar de una leche condensada, por ejemplo, que son objetos que para nosotros, los consumidores, es irrelevante si esa información es conocida o no. Para nosotros es un producto que consumimos y ya, pero para las empresas, su grado distintivo, su grado de efectividad, su grado de competitividad recae directamente en cómo fue elaborado y que esa elaboración cuenta con elementos para que nadie más pueda elaborar un producto exactamente igual al de ellos. Estamos hablando de información de carácter personal o confidencial que cuentan las empresas o las personas mismas que les ofrecen una ventaja competitiva, ¿no? Podríamos estar hablando de fórmulas, principalmente si hablas de secretos industriales, pues te vienen a la mente las fórmulas, pero no necesariamente. Podríamos estar hablando incluso de documentos. ¿Qué tipo de documentos? Puede ser la lista de proveedores, tu lista de clientes, la fecha próxima de exhibición de un nuevo producto. Toda esa información que es de carácter confidencial puede significar un grado de competitividad mayor para tu empresa. Entonces, esos secretos industriales, a lo que voy dentro de nuestra vida cotidiana, y si tú te dedicas a hacer alguna de estas actividades, pues tienes que tomarlo también en consideración, porque el secreto industrial no es un registro que vayas tú al INPI y digas quiero registrar mi secreto industrial, sino es una información que tú debes de tener los elementos y mantener los elementos para poder conservar la información de carácter confidencial y que ésta sí se convierta en un aspecto competitivo, porque si tú lo divulgas, bueno, pues de modo ya se dará a conocer ese secreto industrial que era tu fuerza y no podrás hacer nada. Y una de las herramientas más importantes de los secretos industriales para conservar precisamente este secreto es los contratos de confidencialidad. Si tú tienes un proceso, si tú tienes próximamente una elaboración de algo y vas a hacer partícipe a un tercero, pues valdría la pena que llegaran a un acuerdo para la firma de un contrato de confidencialidad para que no se divulgue la información que conozca el tercero o la otra persona. Pero desde luego, antes de realizar toda esta labor, yo te invito a que también hagas digamos, conciencia de si lo que tú estás desarrollando cuenta con los elementos suficientes para considerarse un secreto industrial o si tú mismo determinas que es algo que es una información que es muy fácil de analizar y alguien más
puede realizarlo por sus propios medios, pues te vayas por otra vía, ¿no? El secreto industrial no sería lo más viable, porque si alguien va a llegar al mismo resultado por sus propios medios sin necesidad de invadir tu secreto industrial, pues va a competir contigo y sería mejor que fuera o que tú le hicieras competencia a través de una marca o a través de una patente, algo que fuera mucho más viable que un secreto industrial. Tienes que hacer una actividad también muy de conciencia sobre el secreto industrial para ver si es la figura que te conviene utilizar. Bien, estoy viendo si hay algún otro comentario. Concepción Sánchez de la UNAM. Un saludo a la UNAM. Los dibujos para impresión textil, ¿en qué categorías de protección entra? Bueno, si estás hablando de dibujos por sí mismo que van a ser plasmados en ropa, que van a ser, vamos a hablar, un ejemplo, playeras. Y esos dibujos los vas a estar cambiando y no son el objeto para identificar tal cual el producto como lo es una marca. Ese dibujo entraría dentro de la rama del derecho de autor. Podrías proteger esos dibujos a través del derecho de autor, a menos que un dibujo específico sea el que va a identificar tu producto, como un cocodrilo, ¿se acuerdan de esa marca? Eso podría ser una marca, pero si estás hablando de dibujos varios con diseños distintos, podrías acceder al tema del derecho de autor. Bien. Pues no hay más preguntas, pero por ahí están mis amigos y mis compañeros muy atentos a contestar todas sus inquietudes. Bien, ahora vamos con el tema de las marcas y ahora lo quise enfocar un poco más al tema de emprendedor, porque pues resulta que el tema de las marcas, si bien le sirve a todas las personas, a veces las empresas ya lo tienen muy bien establecido, cómo funciona el sistema, en qué momentos deben de proteger y todo, pero los emprendedores normalmente tienen una forma de trabajar un poquito más peculiar que puede recaer incluso en errores al momento de querer proteger una marca. Digamos que tú eres un emprendedor que ya estás muy animado por salir al comercio, al mercado, ya tienes la idea de tu negocio, ya sabes qué es lo que quieres hacer, qué es lo que vas a hacer, ya has realizado estudios de mercado para ver si ese negocio va a funcionar o no va a funcionar en un lugar específico, ya invertiste dinero, ya invertiste tiempo para hacer esos estudios de mercado, quizá tuviste que obtener financiamiento para poder producir, para poder generar producción o contratar clientes, no lo sé. También a lo mejor ya tienes contratado tu personal, el cual te va a ayudar a poder establecerte en distintas zonas o en una sola zona, no importa, pero ya tienes el personal que va a trabajar contigo, ya generaste tus páginas web y tus redes sociales, fabuloso, ya tienes una gran cantidad de seguidores, porque la verdad es que tus redes sociales están funcionando perfectamente bien, ya cuentas con los permisos gubernamentales de salubridad y otros con tus obligaciones fiscales, ya tienes todo amarrado perfectamente bien, incluso tienes ya tu plan de publicidad, pero la pregunta es, ¿y la marca? ¿La marca cuándo? Es decir, si tú ya tienes todo esto preparado y dejas la planeación de la protección de la marca al final, te puede pasar algo como está en el ejemplo y lo manejo, aclaro, a manera de ejemplo, en el que si tú ingresas una marca que sea igual o semejante a otra en grado de confusión para el mismo producto o servicio, es evidente que las posibilidades de protección van a ser mínimas. Y aparte de que la marca posiblemente se te va a negar, recuerda que hay un plazo de respuesta para, desde el momento que tú ingresas la solicitud, todo el examen que conlleva el procedimiento, que si es un examen o si es una solicitud que ingresa y corre el procedimiento normal sin ningún tipo de objeción, ningún tipo de requisito, presentaste tu solicitud bien, puede ser que en 4 meses tengas ya el registro, son 4 meses, pero no puede ser que tú pienses que vas a generar tu marca un viernes porque el lunes ya vas a salir al comercio y pienses que no va a tener ningún tipo de conflicto. Todo esto se soluciona si lo planeas adecuadamente. Si dentro de la idea que estamos hablando, es un ejemplo, tampoco es una regla lo que estoy poniendo en la diapositiva. Si dentro de la idea del negocio ya estás pensando en la marca, es mucho mejor que también ya inicies con procedimientos de protección para que cuando tú ya tengas todo listo y salgas al comercio,
salgas con plena conciencia de que la marca es tuya y que nadie más la va a poder utilizar sin tu autorización y que además tú tampoco estás infringiendo derechos de terceros, porque si tú sales con una marca, vamos a pensar que es para un gimnasio, en el caso del ejemplo, es evidente que podrías estar infringiendo derechos de terceros por desviación de clientela o confusión en el mercado y puede ser sujeto a una infracción administrativa, a un procedimiento también administrativo por este tipo de cosas. Entonces, es importante que la planeación de tu marca forme parte esencial al inicio de todo lo que estás generando, no nada más a los emprendedores. Quise enfocarlo a los emprendedores, pero a todos. Esto aplica completamente para todos los que ya utilizan o están por utilizar una marca. Todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual porque te das cuenta que aparte de las marcas tradicionales que se pueden proteger, que están constituidas por nombres, logotipos, combinación de colores, combinación de letras, combinación de todas estas, también existe la posibilidad, de acuerdo a la legislación mexicana de propiedad industrial, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de proteger otros elementos que te ayuden en el comercio para poder identificar tus productos o tus servicios. Por ejemplo, los sonidos, los olores, los hologramas, la imagen comercial misma del producto o de tu establecimiento son susceptibles de protección. Todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual porque te das cuenta que hay distintos elementos que te pueden ayudar a posicionarte en el mercado, a darte a conocer en el mercado como una empresa innovadora, como una empresa creativa, si utilizas adecuadamente una estrategia de protección en esta materia. Date cuenta, hoy en día entras a una tienda de autoservicio, muchas tiendas de autoservicio ya utilizan un olor característico desde que entras, que lo percibes durante el tiempo que estás dentro de ese establecimiento, de tal manera que si hicieras un ejercicio o un experimento y llevas a alguien con los ojos cerrados que ya tuvo esa experiencia en cuanto a un olor, podría identificar con el puro olor ese establecimiento. Nos estamos hablando de un establecimiento. Pero si hablamos de un ejemplo más claro, esos tenis que seguramente algunos de ustedes, yo por lo menos sí, cuando era niño quise tener esos tenis que emanan un olor a chicle muy rico. Esos tenis también tienen un elemento que, aparte de su marca tradicional, tienen un olor característico propio de esos tenis que con eso es completamente distinguible para la marca, ¿no? Tenemos los sonidos, imagínate una marca con sonidos. Yo sí tengo en la mente varias, ¿no? Pero un sonido también te puede hacer recordar una marca. No sé, de un teléfono móvil, un teléfono celular, hasta de un carro. Hace muchos años había un vehículo en forma de Catarina que su claxon era muy característico y con escucharlo tú te das cuenta qué marca era y qué vehículo era. Es un buen ejemplo de una marca sonora. Puede ser también, por ejemplo, cuando vas a ver una película en alguna de estas sistemas de paga o en el cine y escuchas el rugir de un león antes de iniciar la película, seguramente ya la relacionas con una casa productora. Hablando de hologramas, pues funciona cuando tú quieres hacer ver que tu producto es original, que tu producto es auténtico. Un holograma es una muy buena idea para hacerle ver al cliente que ese producto cuenta con todas las características que tú mismo estás avalando por ser un producto original. Una imagen comercial, por ejemplo, que puede ser la vestimenta propia de tu producto o de tu establecimiento, de esas vestimentas que tú entras a un establecimiento y ya sabes en qué marca o qué marca estás por consumir, ¿no? ¿Por qué? Por la disposición de los elementos que está utilizando esta empresa, ya sea el mobiliario, los colores, la estructura o la forma del establecimiento, y que sin ver la marca tú te das cuenta completamente a qué marca pertenece. Estás hablando de una imagen comercial. Todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual porque resulta que te das cuenta que cuando tienes una marca registrada, incluso también desde la solicitud, pero la solicitud te da un poquito de incertidumbre cuando quieres tú obtener un beneficio a través de un licenciamiento o franquicia porque todavía no cuentas con un derecho como tal, pero si estás hablando de la marca, te das cuenta que tienes la posibilidad de prestarla a terceros. Vamos a pensar que tú tienes una marca que está funcionando bastante bien, está obteniendo clientes, pero no tienes la capacidad instalada para poder abarcar nuevos territorios, nuevos estados incluso.
y resulta que alguien de manera legal te dice, sabes que yo tengo dinero, quiero invertirlo en ti, en tu marca y quiero ponerlo en otro estado y que me otorgues el permiso para hacerlo. Yo pongo toda la infraestructura, yo pongo todo lo necesario para ofrecer el mismo producto con tu marca, solamente necesito que me des una licencia de uso. Bueno, ahí estamos hablando de la licencia de uso, pero si aparte de la licencia quieres que te transfiera conocimientos técnicos, toda la capacitación personal, todo lo necesario para que mi establecimiento aquí sea igual al que te voy a poner en el lugar donde me lo solicitaste, estamos hablando de una franquicia. Entonces, date cuenta que con esa marca, además de que te está funcionando adecuadamente, te vas a poder posicionar en otros lugares de manera más rápida con una inversión que no te corresponde completamente a ti, pero que además vas a poder obtener un beneficio económico a través del pago de regalías. Entonces, los beneficios de tener registrada una marca no nada más radican en la imposibilidad de que un tercero la utilice sin tu autorización, sino que además la puedes explotar de manera económica para adquirir ingresos, adquirir recursos, ¿ok? Esto se transfiere en conocimientos, en recursos económicos. Y hablando de este tema, a mí me gusta mucho en lo personal. Todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual porque te das cuenta que existen productos mexicanos que cuentan con la denominación de origen o la indicación geográfica otorgada por el instituto y que son productos que tienen una calidad preciada por sí misma, por su forma de elaboración. Si hablamos de las denominaciones de origen, por ejemplo, también me gusta presentarte ejemplos claros, tenemos esta caja que se llama Olinala. Es una caja es una caja de madera especial con un olor característico que está pintada completamente a mano, muy artesanal, muy detallada a mano. Se llama cajita de Olinala, proviene de la zona de Guerrero y únicamente en la zona protegida por la denominación de origen es que se puede producir este tipo de productos. Y este tipo de productos tienen, les vuelvo a comentar, una calidad preciada. ¿Por qué? Porque para que tú puedas generar un producto de denominación de origen, las características naturales y humanas de la región tienen que estar completamente vinculadas al producto. Por ejemplo, dentro de las características naturales podríamos estar hablando de altura sobre el nivel del mar, humedad, el clima, ¿no? Si nos vamos a un producto más natural como el caso, bueno, este también es natural, pero como el caso de alimentos, tenemos, por ejemplo, ahí una bebida alcohólica que seguramente la conoces como buen mexicano y como extranjero la reconoces también, que es el tequila. Y el tequila es una bebida alcohólica que cuenta con denominación de origen, que también para poder elaborar tequila, ni siquiera en todo México se puede elaborar tequila, solamente en las zonas que determina la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen. Si aquí en Ciudad de México yo quisiera producir tequila, una bebida de tequila, aunque fuera la misma planta de agave que utilizan en Jalisco, no le puedo llamar tequila. Entonces, a esas alturas va la protección de la denominación de origen. Tenemos otras denominaciones más que quise poner aquí, como el café de Chiapas o café Veracruz, el mango ataulfo del Soconusco, también tenemos la vainilla de Papantla, entre otras. Entonces, son denominaciones de origen que si tú te pones a pensar y si tú eres emprendedor y si tú quieres de alguna manera hacer reconocer tu establecimiento o tus productos que ofreces, no es mala idea hacer uso de productos con denominación de origen y además hacer ver que cuentan con denominación de origen, porque para que cada vez más gente conoce esta figura de protección, sabe que esos productos deben de contar con una calidad específica para poder ostentar la denominación de origen. Y una de ellas son las normas oficiales mexicanas. Entonces, no es mala idea que eches un vistazo a las denominaciones de origen para poder ofrecer también en tus establecimientos productos o alimentos que puedan provenir de las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen hay que recordar que son del Estado mexicano y únicamente a través del INPI se puede otorgar la autorización de uso para que se puedan explotar. Obviamente debes de contar con requisitos, entre ellos que tengas un interés jurídico, que seas productor de la denominación de origen de que se refiere, entre otras. Entonces te invito a que te acerques
al INPI para conocer más de este tema maravilloso que son las denominaciones de origen. Entonces, cuando conoces la propiedad intelectual te vas a dar cuenta que primero, pues te va a servir para poder impedir que terceros utilicen tus activos intangibles sin tu autorización. En segundo lugar, entre otros, pero los más importantes que quiero abarcar ahorita, es que los derechos de propiedad intelectual constituyen bienes inmateriales. Estos bienes inmateriales son bienes que forman parte de tu patrimonio y son susceptibles de poder heredar, ceder, transmitir, ya sea a través de licencia, franquicia o incluso los puedes otorgar en garantía y además, déjame te digo que son embargables. ¿Por qué? Porque son bienes intangibles que recaen también en un beneficio económico. Y además, si te pones a pensar un poquito en relación al financiamiento, cada vez hay más instituciones de crédito que le echan ojo a los activos intangibles para poder facilitar un crédito, porque ponte a pensar que si tú eres una institución de crédito y tú ves potencial en un activo intangible por el cual te están otorgando en garantía, es evidente que el titular del derecho va a querer recuperar ese activo intangible porque es prometedor ese activo intangible y por lo tanto tú vas a recuperar como institución crediticia lo que prestaste, el crédito como tal, por ese interés que existe en el titular de los derechos de obtener este beneficio, ¿no? Y por el otro lado, bueno, eso que decía, constituyen una propiedad que genera riqueza cuando son debidamente explotados y para que sean debidamente explotados hay que recordar que primero hay que proteger, porque si no proteges los derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad industrial, no tienes forma de pelear absolutamente nada. Lo primero que tienes que hacer para poder generar riqueza con tus activos intangibles es protegerlos. Voy a ver si hay algunas preguntas por aquí. Un saludo a todos los que nos están viendo. Maestra Lorena Apreciado, un saludo también especial para usted, para toda la comunidad politécnica. Hice una transferencia de 2 marcas, son aspectos más de procedimientos. Si tienes cosas o dudas sobre procedimientos, sobre trámites que estés realizando, puedes mandarlo por el buzón del INPI para dar respuesta. Con gusto te vamos a atender en ese buzón electrónico. Y bueno, todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual, sobre todo hablando en el tema de nuestra legislación, porque te darás cuenta que puedes ya realizar muchos de los trámites de propiedad industrial, concretamente hablando de temas de propiedad industrial y de actividades que competen al INPI, en línea sin necesidad de salir de tu casa. A través de tu cuenta PASE, tú puedes realizar trámites de marcas, de patentes, de registro general de poderes, puedes hacer búsquedas, lo que comentaba hace rato, búsquedas del estado de la técnica en temas de invenciones, búsquedas de marcas, si estás interesado en registrar una marca y quieres ver si no hay nada igual o semejante, puedes realizar el proceso de una solicitud en línea de inicio a fin, que quiere decir llenado, pago, firma y envío de la solicitud y desde luego seguimiento a través de marca en línea y algunos otros trámites a través de la Oficialía Electrónica de Marcas que también tiene tu cuenta PASE. Entonces ya hemos tenido pláticas y seguiremos teniendo pláticas sobre esta plataforma que tiene muchas ventajas para ti que estás realizando gestión de trámites de propiedad industrial ante el INPI. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Yo les quiero agradecer su presencia, espero que les haya agradado este formato de la presentación en el que la intención es ver cómo influye la propiedad intelectual en nuestro entorno. No es que dejemos el aspecto técnico para nada, seguiremos hablando en las siguientes charlas y en charlas que ya hemos tenido sobre conceptos específicos que enmarca la legislación y sobre procedimientos de trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desde luego que sí, pero la intención del día de hoy era mostrarte, ¿no?, que todo cambia cuando conoces la propiedad intelectual y la utilizas en beneficio tuyo y para el respeto de los derechos de tercero. Agradezco su presencia el día de hoy. Si tienen dudas, escríbanos a buzon@inpi.gov.mx. Si quieren alguna cita virtual con alguno de nuestros asesores,
También pueden registrarse en citas.inpi.gov.mx. Mi nombre es Cristian Solano. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Que tengan un excelente día.